box y prevención, vestuarios reciclados, aprendiendo a decidir. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. El box es un deporte de contacto que nació hace unos 6.000 años en el continente africano. Se cree que lo desarrollaron los egipcios, quienes lo llevaron al resto del mundo. En la actualidad, el box se practica en muchos gimnasios del mundo. Uno de ellos es el Club de Box Avispón en la Ciudad de México, en donde los aficionados de este deporte se dedican al ejercicio y dejan las adicciones. Aquí en Santo Domingo, Coyoacán, y más en esta zona, estamos en un punto rojo, ¿no? Aquí se ve mucho de que mataron a tal persona acá atrás y ya asaltaron aquí en la esquina a una muchacha. Aquí se encuentra como mucha fiereza. Yo llego y pues quiero pelear porque yo me aviento y yo quiero por lo mismo. Aquí hay de todo. A muchos les pegaban en ese momento. Y pues encontraron como una parte de seguridad aquí. La otra vez un niño quería que le diera un cuaderno y no se lo quise dar y me iba a pelear. Así que mi papá me metió para aprender a defenderme. Me empujaban, me decían de cosas y yo la verdad yo no sabía cómo defenderme. Me hacían bullying, me pegaban, entonces yo quería venir aquí como para enseñarme y para ya defenderme. Y me gustó y me empecé a quedar hasta que ya me quedé. Nosotros empezamos a calentar. Al terminar de calentar son como unos 10 minutos, 20 minutos, ¿no? Al terminar de calentar vas a correr, depende de las vueltas que te pongan. Ya al terminar de correr nada más llegas a vendarte y a hacer los ejercicios que te pongan. El box me ha ayudado en estar más activo. Ahora sí que aquí puedes dejar todo lo que piensas. Ya nada más llegas a tu casa, si puedes ir cansado, y ya no piensas en hacer otra cosa, solamente en descansar, y ya no tienes esa forma de agarrar un vicio. Vienen para sacar el coraje, muchos tienen mucha técnica, otros sirven mucho para la escuela y para esto. A mí me ha ayudado a disciplinarme y también a pues tener condición. Se deslizan, se desplazan y otra vez se vuelven a menear. No me peguen tanto los pies. Sí ayuda a prevenir las adicciones. Desde el momento en que ellos llegan aquí y nos dicen, ¿sabes qué? Es que yo tengo problemas en mi casa, no puedo pagártelo. Que si yo le digo, no, es que no puedes, o él le dice, es que, ¿cómo crees? Pues aquí, ¿cómo te lo vamos a dar gratis? Pues ellos van a decir, pues ahora cómo consigo para pagarlo, ¿no? Te vas dando cuenta de que vas ayudando gente. No baje a la derecha, manténgala arriba. Se va el jab a trabajar y la mano se queda arriba protegiendo la mandíbula. Mi deseo de aquí del box es ser una campeona profesional, un ejemplo para mis papás y para los demás. Ahora nos vamos volando hasta Chiapas. ¿Por qué? Entérate. José Luis vive en el ejido Nuevo Paraíso en el municipio de La Concordia, Chiapas, muy cerca de la reserva de la biosfera El Triunfo, donde habitan hasta 389 especies de aves que te invitan a observarlas, a escuchar su canto y a dibujarlas. Cuando estoy en la reserva me siento feliz porque siento el viento y hasta me da ganas de acostarme un rato ahí en el monte para que escuche, digamos, los pájaros. Me siento tranquila ahí, digamos. Con mi papá salimos al rancho, después de trabajar nos paramos un rato a escuchar las aves, los mamíferos, las serpientes, lo vemos, que no van. ¿Y el de cervioláceo? El de pecho amarillo. En el rancho. Ajá, también. Mi papá conserva el bosque, no tala árboles, lo protegemos porque como hay animales ahí, tienen casa. Si tiene, digamos, los árboles, tira, digamos, una casa de algún animal.
gusta dibujar así, digamos, estos tipos de pájaros porque son bonitos, digamos, que se paran en los ríos a pescar. Y me gustan porque son también unos nadadores, se meten abajo del agua y cazan sus peces adentro. Y salen, se secan y empiezan a volar. Si lo tienen en jaulas, se sienten muy tristes. Y es mejor tenerlo libre que estar, digamos, en una jaula los pajaritos. Y que lo cuidemos, no es especialmente que lo cuidemos, los pájaros, para que no se extingan, digamos, esos tipos de pájaros. Reciclar es una labor que no solo ayuda al medio ambiente, sino es una magnífica forma de echar a volar tu imaginación y desarrollar tu creatividad. Así lo han entendido Bianca y Sara, dos chicas brasileñas que han aprendido de su padre el arte de reciclar. Este es un reportaje de Repórter Ratimbun, nuestro noticiero amigo en Brasil. Soy Bianca y tengo 13 años. Yo soy Sara y tengo 11 años. Nosotras vivimos en las periferias de São Paulo, en Jardín Damasceno. Vamos a una escuela que se llama Conrado Melón. Está en el centro, así que debemos ir en el auto de nuestro padre. Es muy simple, nosotras llegamos ahí, estudiamos. Hay muy pocas personas en el salón. Los martes y los jueves vamos a una academia de teatro, muy cerca de nuestra casa. Es gratis y hemos estado yendo ahí durante los últimos años. También dan clases de ballet y a nosotras nos gusta muchísimo. Es muy divertido. Nosotras hacemos estas cosas de reciclado. Aquí no tenemos muchas cosas recicladas, ¿verdad? Lo que está aquí es la cama, que la hizo mi papá. La mayor parte de los muebles fueron comprados. El resto de la casa sí ha sido reciclada. Yo creo que reciclar es muy interesante. Yo he hecho algunas cosas con material recicladas para la escuela. Incluso algunas ropas pueden ser consideradas para reciclarse. Y mi padre también recicla muchísimo. Y algunas veces lo ayudo a crear algunas cosas. Esto que me están colocando es una de las ropas que hizo mi padre. De hecho, este fue uno de los primeros que hizo mi papá. Y es el que más me gusta. Lo usamos el año pasado en la escuela, porque allá tuvimos un concurso de disfraces. Y mi padre hizo esta pieza de ropa sustentable. Este equipo de hecho tomó parte en otros cursos. La verdad es que le han hecho algunas adaptaciones. Para un concurso acá en la escuela fue una fiesta de fantasía. Hubo concursos y otras cosas, pero esa fue una de las primeras veces que usé un traje así y estuvo más que padrísimo. Y nosotras ganamos el concurso. Eso estuvo increíble. Esta ropa que traigo, creo que no está terminado, pero es muy hermoso. Ahora con ustedes, las breves. Cuando los españoles llegaron a América, se sorprendieron por el rojo intenso en los ropajes indígenas. No tardaron en preguntar cómo lograban esa viveza en el color, y la respuesta la encontraron en la grana cochinilla, un insecto parásito del nopal que cuando se seca y tritura, produce un tinte rojo. Los españoles comenzaron a utilizar la cochinilla y la exportaron a otros continentes, comenzando así una tradición comercial que continúa hasta la fecha, pues se sigue utilizando en muchos países para darle color a helados, bebidas, donas, yogures, textiles y lápices labiales, pues se le considera un colorante natural, seguro y más saludable que otras alternativas artificiales. Pareciera que es fácil rechazar a las personas que se visten distinto, que hablan una lengua diferente a la nuestra o que tienen creencias que consideramos extrañas. Pareciera que es fácil hacerlas a un lado, ignorarlas o ser violentos con ellas porque total somos diferentes. Sin embargo, cuando siembras violencia, el odio y el rencor crece y nadie es feliz en un ambiente hostil.
En cambio, si echamos mano de la tolerancia y somos capaces de escuchar y aceptar a personas que no son como nosotros, ampliaremos lo que sabemos del mundo, tendremos más amigos y juntos estaremos construyendo un mejor lugar para vivir. A tu sección Dinos llegó un video de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, en el que niños y niñas nos presentan propuestas para tener un mejor país. Te invito a verlas. Si fuera presidente municipal, cambiaría los parques y escuelas para que estuvieran nuevos y bien y que se aprendiera jugando. Mejoraría el planeta. Acabaría con la contaminación. Cambiaría las calles, los lagos y el medio ambiente. Acabaría con la contaminación, la discriminación y los robos. Mejoraría los trabajos, la gasolina y el transporte. Mejoraría el cuidado de los animales y la protección. Mejoraría la equidad de género, la salud, las viviendas, la imaginación y el desarrollo de los niños y las niñas para alcanzar sus sueños. Acabaría con la corrupción y la pobreza. Acabaría con la pobreza. ¿Quién dice que los niños no podemos? Los niños también importamos. Lograremos algo mejor, pero solo contigo. Las personas tomamos decisiones todos los días. ¿Prefieres un helado de chocolate o uno de fresa? ¿O quieres ir de paseo al parque o a visitar a los abuelos? En cualquiera de estos casos, tú decides. Nayeli tiene 12 años y vive en Xochimilco, donde su familia se dedica al comercio de frutas y verduras. Hace poco, Nayeli debió tomar una decisión muy importante en su vida. ¿De qué se trató? Ella nos lo cuenta en la siguiente nota. Mi mamá se dedica al comercio. Me dice que barra, yo acomode. Ya cuando ya acabe de hacer todo lo que me haya dicho, me dice que me ponga a hacer mi tarea. Donde mi mamá pone las cosas, me pone una cobija y ahí le empiezo a hacer mi tarea. O atrás me acomoda unas cajas para hacer también mi tarea. No es tan fácil estudiar porque a veces nos enfrentamos a varias cosas. Pero pues si nos gusta, lo podemos lograr. Pues mi decisión es pues, venir a INECA, ¿no? Y quedarme, no todos los años, pero seguir aquí en lo que puedo. De chiquita pues no me gustaba tanto venir. Sentí que era un lugar muy aburrido. Pero como mi hermana, como venía todos los días, pues como que me motivaba. Ya cuando fui creciendo, pues sí tomé mi decisión de ya venir. Esta era una niña muy obediente, pues se dedicaba a ayudarle a su mamá y además estudiaba. Actividades que les llenaban de alegría, pero no la hacían feliz. Cuando fue creciendo se dio cuenta que ya no era tan agradable como en la época cuando estaba pequeña. Hacemos actividades, jugamos. Hay una educadora que nos enseña varios temas sobre la autonomía, ¿cómo se llama? La empatía. Para mí la autonomía es tomar tus propias decisiones, ser independiente de ti mismo. Y si a los demás como que no les gusta lo que haces, tú hacerlo. La decisión que para mí fue la mejor fue siempre estudiar porque es divertido, aprendemos muchas cosas y nos beneficia para nuestra vida. Yo me considero autónoma porque he tomado decisiones que me han beneficiado y las puedo seguir llevando en mi vida. Que siempre estudiaran porque nos benefician a todos. Que tomen unas decisiones que los lleven a bien para que sigan adelante y no anden pues, por mal camino. Nos da muchísimo gusto que nos hayas acompañado en esta emisión de Tu Noticiero. Si tienes alguna sugerencia, idea o video que nos quieras compartir, envíanoslo a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda que nos vemos la próxima semana con más de Vientos, noticias que vuelan.